Vamos a empezar la unidad temática 2 de la materia de física 1. Se llama dinámica. Una sugerencia por algunos autores de algunos libros mencionan estos pasos para resolver problemas de dinámica. Se los leo rápidamente. Número 1. Encerrar en un círculo el cuerpo o punto objeto de nuestro estudio. Número 2. Sustituir por fuerzas en los cuerpos que están en contacto con nuestro cuerpo o punto de estudio. Número 3. Agregar el peso. Número 4. Considerar la fricción. Número 5. Elaborar un diagrama de cuerpo libre y, si es necesario, considerar la cantidad de movimiento. Número 6. Sacar la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, considerando o igualándola de la siguiente manera. Si es un sistema estático, todas sus fuerzas serán igual a 0. Si es un sistema dinámico, será igual a la masa por la aceleración, hablando de las leyes de Newton. Y número 7, resolver las ecuaciones. En esta ocasión tenemos un problema de estática como introductorio para empezar a entender cómo realizar o resolver este tipo de problemas. Tenemos esta figura donde nos dice que tenemos una tensión 2 igual a 30 newtons y nos pide determinar dos tensiones restantes y la masa del cuerpo. Para este caso es importante, si seguimos los pasos que vimos anteriormente o acabamos de ver, tenemos que enfocarnos dónde vamos a trabajar. En este caso tenemos que enfocarnos en el centro, ya que ahí nos involucra las dos tensiones restantes, la 1 y la 3, y en la parte de la masa. Otro de los pasos que indica ahí, una vez que ubiquemos dónde es donde vamos a trabajar, en esta parte para nuestras tensiones y también en la parte de la masa. Después de haber hecho eso y ubicar nuestro punto o objeto de estudio, necesitamos realizar un diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama de cuerpo libre quedaría de la siguiente manera para cada uno de los cuerpos analizados de manera separada. Tenemos el diagrama para este cuerpo de masa desconocido, en el cual lo tenemos indicado con un eje que no sabemos cuál de todas estas fuerzas están interactuando aquí. Y tenemos la otra parte, que es la intersección, y tenemos nuestro eje de coordenadas, igual que aquí, un eje de coordenadas, y ilustrando nuestra tensión, en este caso, con un ángulo de 40 grados, el cual no está indicado, pero se da por obviedad. Ya que tenemos nuestros objetos de estudio en un eje de coordenadas para colocar fuerzas o sustituirlas por fuerzas, empezando por la parte de la masa, tenemos, si nos ubicamos en el centro hacia arriba, una tensión 3 que está tratando de sostener o de cargar o está cargando a la masa. Tenemos un peso en este caso que lo está jalando hacia el centro de la Tierra, que estaría en la parte de abajo. En los lados no tenemos nada, ya que no tenemos ninguna fuerza, entonces no se indica nada. Este objeto solo está interactuando en el eje Y. Mas, sin embargo, en el siguiente diagrama no nos pasa lo mismo. Ubicando las fuerzas que tenemos, tendríamos que, aquí tendríamos la tensión 2, que sería la conocida de 30 newtons. Tenemos también la fuerza, la tensión 1, que es la tensión que sale con un ángulo. Y también tenemos nuestra tensión 3. Estas serían las tres fuerzas principales, pero para poderlo analizar como un problema de estática y determinar las tensiones, en este caso hay que considerar la descomposición de las fuerzas, igual que lo vimos en la parte de tiro parabólico en vectores de velocidad, pero en este caso
es una tensión, es un vector de fuerza que, que se descompone tanto en la tensión 1 en el eje X, que está dada por la tensión 1 multiplicada por el ángulo, en este caso los 40. Y también tenemos, esto quiere decir que hay una parte de esta tensión 1, hay una parte que está jalando hacia acá y otra parte que está jalando hacia arriba. Y la parte que jala hacia arriba la vamos a nombrar como tensión 1 en el eje Y, y también va a estar dada por la tensión 1 multiplicada por el ángulo al que se encuentra nuestra tensión principal o resultante. Una vez ubicado todo esto, procedemos a hacer lo que es una sumatoria de fuerzas en el eje X, en este caso, para trabajar la parte central o que se considera más importante, que es donde se intersectan todas. Al decir sumatoria de fuerzas en X, quiere decir que nosotros vamos a buscar todas las fuerzas que estén involucradas en el eje de las X. Para este caso, tenemos la tensión 2, que se considera positiva según el cuadrante, y la tensión 1 en X, que se considera negativa por estar en el eje negativo de las X. Todo esto es igual a 0, ¿por qué? Quedamos que estamos hablando de un sistema estático, lo cual no tiene movimiento. Entonces quiere decir que está en equilibrio. A partir de esto nosotros podemos hacer una deducción y podemos obtener la tensión 1 que desconocemos haciendo el despeje. Ya que conocemos que la tensión 1 en X es el coseno de tensión 1 coseno del ángulo, despejamos nuestra tensión 1 y nos quedaría que la tensión 1 es igual a la tensión 2, o sea, la conocida, entre el coseno del ángulo, en este caso 40 grados. Sustituyendo, nos quedaría una tensión 1 de 39.16 newton, con lo cual ya obtenemos nosotros, con la pura sumatoria de las fuerzas del eje X, obtenemos el valor de esta tensión. Tensión 1, 39.16. ¿Ok? Para este sistema ya analizamos la parte de las fuerzas en X, pero también existen fuerzas en el eje Y. ¿Cuáles son las que están involucradas en este caso? La tensión 3 y la parte proporcional de la tensión 1, pero en el eje Y. Para esto vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, pero ahora en el eje Y. Estas fuerzas también va a ser igual a 0. ¿Por qué? Ya que nuestro objeto no tiene tampoco movimiento sobre el eje y es estático. Se considera positiva la que está en el eje positivo de las y negativa la que está en el eje negativo de las Y. Como ya conocemos también que nuestra tensión 1 en Y es igual a la tensión 1 seno del ángulo, hacemos un despeje para nuestra tensión 3, que es la que tenemos en este caso desconocida. Al hacer la tensión 3, nos quedaría que es la tensión 1, que es 39.16, por el seno de 40 grados, que es la parte del ángulo que está ahí. Y con esto obtenemos el valor de la tensión 3, que son 25.17 newton. Con toda esta parte terminamos en la sección de la intersección de todas las fuerzas que empezamos a analizar en esta parte. Ahora, ya con estos datos podemos trabajar para calcular nuestra masa en el siguiente, en el diagrama de cuerpo libre que nos queda pendiente. Ya tenemos el valor de la tensión 3, pero no conocemos el peso. Y el peso pues está directamente relacionado con la masa, ya que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, como en este eje no tenemos en el eje X, solamente vamos a hacer sumatorias en el eje Y, lo cual nos quedaría que la tensión 3 considerada positiva porque está en el eje positivo de las Y, menos el peso que está en el
eje negativo de las y sería igual a 0. Entonces tenemos que aquí el peso es 25.17, que es exactamente el valor de la tensión 3. Pero eso no me da el resultado que nosotros necesitamos. Nos pide nuestra masa. Entonces para la masa tenemos que usar la fórmula del peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. Haciendo nuestro despeje de nuestra incógnita, nos queda igual que la masa es igual al peso entre la gravedad. Nuestro peso ya lo tenemos, 25.17, considerando la gravedad como 9.81 metros sobre segundo cuadrado, nos queda que este bloque tiene una masa de 2.56 kilogramos. Espero que haya quedado claro. Igual pueden elaborar sus preguntas para preguntarlas para que resolverlas la siguiente clase. Ok, de mi parte sería todo. Espero que les sirva la explicación. Gracias.